Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, ya buen día. El artículo 189, en el capítulo de esta norma, se titula Colaboración con la Justicia y deja sin ningún control para que cualquier autoridad viole nuestra Carta Magna e intervengan nuestras comunicaciones sin orden judicial. Esta medida impuesta por el Gobierno no solo confirma cómo los responsables de la seguridad nacional buscarán tener el control de las llamadas de los líderes, luchadores sociales, periodistas, intelectuales, representantes de los partidos políticos, senadores, diputados, empresarios, líderes de las iglesias, secretarios de Estado, gobernadores y todas las llamadas que para el Gobierno federal consideren a personajes incómodos al régimen. Con esta norma se abrirá la puerta para que el Gobierno reedite una nueva edición de la Guerra Sucia, pero teniendo el control de las tecnologías modernas para detener a cualquier movimiento social que logre aglutinar y organizar la creciente inconformidad en contra de la administración de Enrique Peña Nieto y que a tan solo 19 meses de su administración ha profundizado la crisis que heredamos del gobierno de Felipe Calderón. El artículo 189 es peligroso hasta para los priistas. No olvidemos que dentro de la última contienda electoral se filtraron las conversaciones de los candidatos a la presidencia de la República para afectar sus preferencias electorales. Y no solo sucede en el ámbito nacional, también en el ámbito estatal. En Veracruz hubo precisamente el PAN, pues descubrió todas las triquiñuelas del gobierno de Javier Duarte en la Delegación de Desarrollo Social, en la Secretaría de Finanzas, cómo los recursos se utilizan para su conveniencia, y en este sentido, pues realmente es un peligro este artículo. No olvidemos que las reformas al artículo 16 constitucional establece que se podrán intervenir las llamadas telefónicas o de comunicación siempre y cuando lo ordene un juez del Poder Judicial de la Federación. El artículo 189 de la presente minuta es contrario a ese texto constitucional y por tal motivo se debe suprimir. A la mal llamada colaboración con la justicia se le dará un uso político para afectar injustamente a los ciudadanos. Está demostrado que los gobiernos tanto del PAN y del PRI se especializaron en escuchar llamadas ilegalmente para utilizarlas con fines políticos y de persecución. Con relación al artículo 219, que propongo también se suprima, en virtud de que los redactores y autores de esta norma desconocen que en ningún artículo de la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión le daban facultades a la Secretaría de Gobernación para vigilar los contenidos informativos. Tal parece que la redacción de este artículo se refieren a las facultades que se le otorgan a la Secretaría de Gobernación en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero no debemos ser ingenuos. El control de la Secretaría de Gobernación de los contenidos informativos es para suprimir cualquier manifestación o crítica en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto. El objetivo de vigilar los contenidos informativos en las telecomunicaciones y radiodifusión se debe a que el gobierno de Enrique Peña Nieto se dirige a la debacle. La Secretaría de Gobernación, como en los tiempos de la presidencia imperial del PRI, tendrá como objetivo que la irritación social no se masifique y se desborde.
La forma de legislar como aplanadora y utilizar el mayoriteo con sus votos sin razón legislativa y jurídica, en 19 meses de gobierno priista, ya se les revirtieron los resultados de las llamadas reformas estructurales que no reflejan el bienestar de los mexicanos. Millones de ciudadanos en nuestro país están decepcionados con este gobierno. El Congreso de la Unión, dominado por la mayoría del PRI, del PAN, apostaron para que en el primer trimestre de 2014 el fantasma de la recesión desapareciera por los efectos negativos que tendrían las reformas fiscal y financiera. Esto no fue así y los resultados los están sufriendo millones de mexicanos por su cerrazón de imponer las reformas sin escuchar los argumentos de la oposición legislativa. Sin embargo, nunca quisieron analizar, escuchar y debatir con la oposición parlamentaria que estas reformas eran recesivas y que no generarían el crecimiento económico ofrecido principalmente por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. Al bajar el pronóstico de crecimiento del PIB de 3.9% al 2.5% y estimar una inflación del 4% para el presente año, el gobierno de Enrique Peña Nieto nos está llevando a un crecimiento de 0 durante el 2014. Esta cifra solo confirma que no tan solo estamos en recesión, sino que se ha profundizado la crisis estructural y económica que hemos vivido en los últimos 30 años. Este gobierno y principalmente el artífice de estas políticas económicas, Luis Videgaray, pronosticaron que antes de la aprobación de las reformas secundarias, energética y de telecomunicaciones, México lograría un crecimiento durante los años 2014-2015 del 3.9 al 4%. Esto les permitiría enfrentar el escenario de las elecciones intermedias para elegir a los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados en las elecciones de 2015 y esperar los efectos positivos de sus reformas estructurales. Estas expectativas fracasaron y el gobierno del presidente, al no tener una economía estable previo a la privatización de los energéticos del país, se le presenta el escenario más adverso, porque si los efectos de las reformas estructurales no llegan y tienen un efecto multiplicador negativo en el crecimiento económico, su gobierno terminará en el 2015 y no en el 2018. Estos fracasos del gobierno federal son los que realmente llevaron a dar marcha atrás a la reforma constitucional en telecomunicaciones y que tenían como principal objetivo terminar con el monopolio en los medios de comunicación. Concluyo, presidente. El gobierno de Peña Nieto se doblegó ante el duopolio televisivo y les otorgó todo el poder para que lo rescaten mediáticamente en la próxima elección para cambiar la Cámara de Diputados. Tengo la certeza que la próxima integración de esta soberanía será más plural, aunque el gobierno apueste al duopolio, a la censura política y negar la libertad de expresión, misma que el artículo 217 de esta reforma no garantiza, porque se impondrá la censura. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Gracias, diputada Copete Zapot.